En el planeta Tierra existen 8,7 millones de especies, de acuerdo con un nuevo censo realizado por la Universidad de Hawái en los Estados Unidos. Hasta el momento se han identificado 1,3 millones de especies. Eso quiere decir que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se han catalogado por la ciencia. Sin embargo, diversos investigadores advierten que muchas de ellas desaparecerán antes de ser identificadas. Soy Manuela Tascón. Hoy invitamos a la mesa a aves, peces, mamíferos, árboles, hongos, frutos, reptiles, a todos aquellos seres que hacen posible que respiremos, bebamos agua, probemos deliciosa comida y compartamos con otros. Les doy la bienvenida a un capítulo nuevo de Catando Historias para entender el mundo. Probemos un poco el mundo en que habitamos. La agroecología estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan entre sí. Es un conjunto de prácticas que promueve sistemas alimentarios más justos y sostenibles, los cuales optimizan la interacción de los seres humanos con el medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en América Latina somos líderes en la promoción de estrategias agroecológicas. Invitamos a la investigadora y docente italiana Claudia Ranaboldo, quien fue directora de planación en el Fondo Nacional del Medio Ambiente y es consultora internacional en temas de desarrollo rural, territorial y del patrimonio biocultural. Claudia trabaja desde hace más de 30 años en América Latina, principalmente en Bolivia. Con ella preparamos una sopa con los ingredientes agroecológicos cultivados desde el principio de sostenibilidad y equidad. A ver, las sopas agroecológicas con equidad y sostenibilidad. Yo creo que hay que pensar en distintas sopas a lo largo del tiempo, ¿sí? Si uno piensa en una sopa agroecológica de hace 30 años atrás, era una sopa que por ahí era muy simpática, con muchos ingredientes ricos, pero era una sopa un poco marginal, ¿sí? Entonces, para los que y las que somos viejitas, pensar en la agroecología hace 30 años significaba estar afuera de los modelos comunes, ¿sí? América Latina y Europa, en general el mundo, estaban muy embarcados en ese momento en lo que eran procesos de modernización o de lo que venían a llamarse Revolución Verde, y donde todo ello era exactamente lo opuesto a la agroecología. Por lo tanto, esta sopa era una sopa que venía de parcelas muy chiquitas, de líderes agroecológicos, pero que trascendía bastante poco. Nuestra sopa debe tener nuevas características, ingredientes que se ajusten a las necesidades de hoy en día. Hoy en día estamos en una situación distinta, aunque a veces se olvida del pasado. Ahora que grandes agencias de Naciones Unidas como la FAO han incluido la agroecología, nos olvidamos que América Latina en esto fue un líder. Países como Cuba fueron líderes en su momento. Hubo todo un espacio con universidades, organizaciones campesinas, comunitarias, movimientos ciudadanos, etcétera, que fue el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo Sostenible fines de los años 80, comienzo de los años 90, que era el CLADES. Y yo diría que hoy en día la sopa agroecológica tiene que tener nuevas características. La primera característica es que no puede ser una sopa que viene de parcelas aisladas, porque si no, no contamos nada en las nuevas sopas del mundo, sino tiene que venir de movimiento y de espacios que logren incidir en las políticas públicas, logren incidir en los movimientos ciudadanos de chefs, de gastrónomos, etcétera, y que sustancialmente vean a la diversidad como un elemento clave de inclusión.
¿sí? Entonces, yo pensaría que esta sopa hoy día en principio puede ser mucho más rica y les doy un ejemplo porque ahí quizá sería interesante que vayan contactándose con esta gente. Seguramente los que han influido desde otro espacio que no era el agroecológico han sido los chefs, los cocineros. Pero el ejemplo que les quiero dar no es tanto del gran boom gastronómico peruano en América Latina, sino de alguien que viene de este boom gastronómico, pero que hoy en día está comprometido a cocinar sopas y muchas otras recetas de base agroecológica, pero cambiando el ambiente, cambiando el entorno. Es el caso de Andrés Ugaz y que quizás, Manuela, tú te debes acordar, él es economista, es chef, es panadero y con su esposa hace poco, hace unos 3, 4, 5 años, está gestionando una panadería en el Callao, en el puerto del Callao, en Lima, donde no se limita a cocinar sopas u otros ingredientes o otros platos, no se limita a hacer panes, sino está influyendo en todo lo que es el distrito del Callao, con su fuerza, con su cultura, con sus problemas, etcétera, poniendo al centro todo este tema de producción agroecológica, de diversidad, de distintas recetas, etcétera, al servicio de colectivos de jóvenes y de mujeres, particularmente en época de pandemia, se pueden imaginar que pueden hacer la diferencia. Entonces, como la agroecología se encuentra con otros mundos, pero con una característica común que tiene que ver con la equidad, con la inclusión de las diversidades y con nuevos elementos de sostenibilidad. ¿A quién no le gusta una cena en la noche, con una vista espectacular y poca luz? En el horizonte vemos un remolino de murciélagos que poco a poco se convierte en un río que se pierde en la inmensidad del cielo. Allí, junto a los murciélagos, está Laura Navarro Noriega, coordinadora de educación ambiental del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México. Ella es la encargada de contarnos el menú de la noche. Una cena a oscuras puede incluir néctar y polen, que digamos es una de las principales aportaciones de los murciélagos que contribuyen a la polinización. El néctar y polen se puede servir de diferentes maneras en una cena nocturna, ¿no? Depende quiénes sean los invitados y los comensales. Si los invitados son murciélagos, pues se sirve en forma de flor. Los murciélagos se alimentan del néctar y polen de las flores, que además abren solamente de noche y solamente para ser polinizadas por los murciélagos. Ahora, si la cena es para invitados de nuestra especie, pues la podemos hacer entonces con un buen mezcal o un buen pulque o aguamiel si hay quienes no toman alcohol. Estas bebidas también pues están directamente relacionadas con este proceso de la polinización, y es que pues los murciélagos son los que permiten que estas plantas se recombinen genéticamente y que haya mayor diversidad genética y por lo tanto resistencia a las enfermedades, ¿no? Eso para beber, ¿no? También podemos comer durante esa fiesta nocturna, ¿no? Y ahí los murciélagos comerían insectos, plaga de los cultivos, de un montón de cosas importantes para nosotros, como básicamente el maíz, la papa, el jitomate. Entonces, pues mientras ellos se comen las plagas durante la noche, nosotros podemos tener una lindísima cena con platos, por ejemplo, pues realizados con diversas masas de maíz para acompañar nuestras bebidas espirituosas. En el proceso de evolución fue necesario que diferentes grupos de organismos trabajaran juntos para obtener beneficios comunes. La cooperación entre especies da paso a la vida. Por eso, crear un diálogo de saberes es tan importante.
Todos escuchamos, aprendemos, aportamos y actuamos. Es una gran olla comunitaria a la que todos estamos invitados. Mira, gran tema en estos días, ¿no? Con la reunión del G20 en Roma y con Glasgow, etc. Mira, yo no me voy a poner en una polémica de la diferencia entre el bla bla y lo que se debería hacer. Creo que me voy a limitar a dos temas. Uno, en esta olla es importante que veamos la letra chica de los acuerdos, ¿sí? Porque uno siempre puede decir, bueno, no se aterriza. Bueno, lo importante es aterrizar viendo la letra chica. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos comprometemos a hacer X acciones de aquí al 2030 o al 2050, que estos sean acuerdos exigibles, ¿sí? No acuerdos que después son de libre voluntad de los distintos países. Entonces, esto implica que esta olla tenga controladores de alguna manera de lo que va ocurriendo, ¿sí? No es suficiente la Greta que grita, ¿sí? Es necesario que los ciudadanos estén organizados y sepan qué incluyen los acuerdos. Por el otro lado, lo que estamos viendo es que se están conformando estos grandes fondos para que la olla, que incluya el cambio climático, se pueda mover más. Entonces, el fondo para los pueblos indígenas de X millones de euros o de dólares y no sé qué. Aquí hay dos temas que a mí me parecen fundamentales. Uno es el tema de que tanto estamos creando nuevas burocracias para el acceso a estos fondos, ¿sí? Muchos de los fondos que hoy en día se arman alrededor del cambio climático implican que solamente algunos puedan acceder, ¿sí? Las grandes agencias de cooperación, los estados firmando estos acuerdos exigibles o no exigibles, etc. Entonces, yo quiero poner a la mesa, sin que esto sea excluyente, que quizá tenemos que mirar un poco más lo que está sucediendo en nuestros territorios, en todo el mundo, y no solo en América Latina, en términos de nuevas estrategias de resiliencia y de adaptación al cambio climático. Y aquí hay que hacer algunas observaciones. Uno, estas estrategias existen y existen muchas veces en base a los conocimientos, los saberes y las prácticas de los actores territoriales, ¿sí? Yo me acuerdo que esto no es de ahora. En 1995 yo coordiné en Bolivia un estudio que implicaba levantar la percepción de las comunidades altoandinas y bayunas respecto al cambio climático. Y ya en ese entonces, 26 años atrás, los campesinos, las comunidades indígenas estaban detectando cambios y te estaban diciendo lo que ellos estaban haciendo frente a estos cambios. Sin embargo, los territorios hoy en día, por el cambio climático y por otros elementos, están cambiando, sí, valga la redundancia. Entonces, yo creo que no hay que ser demagógicos y decir lo podemos resolver todo desde nuestros territorios, ¿sí? En una lógica de desarrollo local endógeno, sino que lo que más necesitamos hoy en día en esta olla es el diálogo de saberes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo, que vengo de una comunidad de La Guajira, ¿sí? ¿Cómo me relaciono con jóvenes y con comunidades científicas y de otro tipo de naturaleza que nos tienen algo que decir respecto al cambio climático? Creo que la olla hoy en día tiene mucho que ver con esta capacidad de sumar y de dialogar, ¿sí? Y de no repetir exactamente lo que estamos haciendo hace 500 años atrás. Al preparar una cena que nos acerque al menos un poquito al enorme mundo que habitamos, es indispensable preguntarnos de dónde viene lo que comemos. ¿Quién lo cultivó? ¿Cuántas especies interactúan para que este ingrediente llegue a la mesa? ¿Cómo es la planta que produce este fruto? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer antes de estar listo para poderse comer? El cuidado de la naturaleza, como la comida, deben ser experiencias gustosas y conscientes.
Lo que yo pienso es que es una combinación justamente de información y conocimiento científico, digamos, y una parte que tiene que ver con la aproximación cultural, ¿no? Hacia los temas, porque pues nuestra relación con el medio ambiente tiene muchísimo que ver con nuestra cultura, ¿no? Y luego tiene como otra capa que es como la familia, ¿no? ¿Cuál es la relación de la familia con el medio ambiente? ¿Cómo es que te has vinculado? Y luego viene como una experiencia personal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que une como eso, todo eso es, pues eso, es una combinación de cultura con emociones, con información científica, ¿no? Pero básicamente para mí el detonador tiene que ver con las emociones, ¿no? Cuando tú has tenido una experiencia gustosa en un área natural o con algo que tiene que ver con el medio ambiente, pues lo que quieres es repetir esa experiencia y que la repitan la gente a la que conoces, a la que quieres, ¿no? Y por lo tanto, pues puedes vincularte para cuidarlo, ¿no? Si todo entra a través de la razón, pues bueno, uno puede firmar una petición de change.org, pero eso no quiere decir que uno se vincule, ¿no? Realmente, ¿no? Y creo que, pues bueno, uno de los problemas que tenemos ahorita fundamentales es que hemos perdido la vinculación con el medio ambiente desde la cosa más primitiva, como es de dónde viene lo que nos comemos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que lo que significa cultivar una zanahoria, dices en la madre. Y yo compro 1 kilo cada semana y luego se me echan a perder y las tiro, ¿no? Pero claro, como eso ya no forma parte de nuestro quehacer cotidiano, de nuestras vivencias, de nuestras cosas, pues hemos perdido todo eso, ¿no? Entonces, eso que es el contacto directo, ¿no? Y qué es lo que hace, pues, esta posibilidad de decir, pues, quiero defender esto que me hace sentir bien, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, la apuesta de Claudia Sheinbaum en la ciudad al restaurar todas las áreas naturales protegidas y los parques y todo, ¿no? Que la gente vuelva a tener experiencias gozosas y gustosas de ese medio ambiente y entonces esté dispuesta a defenderlo y a cuidarlo, ¿no? Y a mantenerlo limpio, ¿no? Entonces, sin esas experiencias, pues es muy difícil porque las cosas quedan a nivel de la razón y muchas veces no es el mejor motivo para actuar, ¿no? Entonces, para mí esa es como la clave, ¿no? Y el tema de la educación ambiental tiene que ver con eso, ¿no? Con las personas, ¿no? Y con cómo se vinculan con el medio ambiente, ¿no? Y no con hablar de temas medioambientales, ¿no? Sino cómo hacemos para que la gente realmente participe en el cuidado del medio ambiente y cómo hacemos para vincularlo con las cosas cotidianas, ¿no? Por eso yo siempre que hablo de los murciélagos hablo de cosas muy cotidianas, ¿no? O sea, ¿qué traes puesto? ¿Traes una camiseta de algodón? Pues tiene que ver con los murciélagos, ¿no? ¿Qué te comiste? Unas quesadillas en la mañana, pues tiene que ver con los murciélagos, ¿no? ¿Qué te tomaste anoche? Pues tiene que ver con los murciélagos, ¿no? O sea, te comiste una ensalada, pues si tenía jitomate, también tiene, o sea, ¿no? Eso es lo que hemos perdido, ¿no? Esas relaciones y esas cosas que antes eran, pues, muy fuertes, ¿no? Entonces, pues yo el mejor ejemplo que puedo poner es ese, ¿no? Trata de cultivar tu comida. ¿Y qué platillo podríamos dejarle a las nuevas generaciones para la conservación de la naturaleza? Platillos, ¿sí? Varios platillos, no uno solo. Y cuando hablamos de conservación, protección de la naturaleza, de nuevo, yo creo que hay que ver lo que está ocurriendo. Y les doy algunos ejemplos. Hace ya 20 años yo me sorprendía cómo Perú, respecto a Bolivia, no solo había avanzado en la gastronomía,
hecha de muchos platillos distintos, sino había avanzado en la recuperación, conservación de especies y variedades, por ejemplo, de fruta, ¿eh? Que existían tal cual en Bolivia, pero que se habían perdido completamente. Entonces tú hace 20 años entrabas a los mercados de Lima o a los supermercados y tenías el bien de Dios, ¿sí? Ibas a lo mismo en Bolivia y encontrabas peras, manzanas y naranja, peras y manzana chilena, y una variedad de naranja. Creo que hoy en día muchos países se han dado cuenta, Colombia, por ejemplo, ustedes que lo saben perfectamente, tú entrabas en un hotel en Bogotá y te daban el jugo de naranja y el jugo de pera embotellado. Hoy en día no existe que entres a Bogotá y no te den uno de los estupendos jugos que ustedes tienen. Entonces, se ha hecho un enorme trabajo de recuperación en algunos países. Creo que hoy en día esto de tener los platillos tiene mucho que ver también con recuperar bienes comunes de todos los agroecosistemas y no solamente de los amazónicos, ¿sí? Y aquí quiero también hacer un ejemplo. A veces nos perdemos en el platillo con un ingrediente único porque nos han dicho que este ingrediente es muy producto local, es muy indicación geográfica, ¿sí? Y es el caso de la quinoa. Si uno pensara en Bolivia, ¿sí? Dice, pero un platillo que te conserva la naturaleza es la quinoa. No, equivocado. ¿Qué pasó con la quinoa? Después voy a relativizar esto. Con la quinoa son 20, 30 años que se está trabajando, ¿sí? Y ya hace 20, 30 años yo trabajé mucho en una de las zonas quinoera, que era a lo largo del Salar de Uyuni. Lo que veías es que la quinoa era un cultivo que no era sostenible, ¿sí? Y que tenía todas las malas prácticas que tenía la Revolución Verde, de la que hablamos en la primera pregunta. Químicos, bombear la frontera agrícola, tan es así que hoy en día tú encuentras quinoa en ecosistemas que no eran en absoluto quinoeros, ¿sí? Motorización, mecanización del cultivo, etc. Son 30 años que se hacen estudios de este tipo en naturaleza y se sigue con exactamente lo mismo, ¿sí? Después llega el boom de la quinoa, la quinoa se va a todo el mundo. Bolivia tiene una denominación de origen de la quinoa mal usada, mal protegida, etc. Pero el precio de la quinoa estaba tan alto que no servía la diferenciación del producto, ¿te fijas? O sea, todo se iba al mercado de exportación, orgánico, no orgánico, prácticas tradicionales, no prácticas tradicionales, y la denominación de la quinoa real. El boom pasó y Bolivia hoy en día se encuentra en un grave problema, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, cocinaremos nuestro platillo con la quinoa, eso no contribuye necesariamente a esta conservación de la naturaleza. Entonces, de nuevo, diversificación y iniciativas que para estos platillos se están haciendo interesantes, como nuevos movimientos gastronómicos, y aquí es mi tercera referencia, que es el Movimiento de Integración Gastronómica Boliviana, el MIGA, que ha crecido mucho en su diversificación y que hoy en día trabaja, por ejemplo, con la que llaman las magníficas, no solamente la quinoa, sino la cañagua, el amaranto y muchos otros productos de origen, productos locales, etcétera, para constituir platillos de todo tipo y naturaleza, y en base a que también en alianzas con comunidades, con programas de desarrollo, con chef, etcétera, etcétera, que puedan incrementar esta diversidad. Es muy importante que el conocimiento científico dialogue con las comunidades y el territorio. Debemos tejer lazos con los otros basándonos en la equidad, el respeto, el cuidado y la reciprocidad. Para ello es necesaria una cultura que no solo reconozca la biodiversidad, sino que también permita sentir la naturaleza. Bueno, yo creo que el ingrediente secreto para eso y para todo lo demás va a sonar súper cursi para este tema, pero es el amor, ¿no? Porque uno puede tener muchísima información sobre ciertos temas, ¿no? Y saber que es importante algo, ¿no?
pero lo que mueve realmente a la acción tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Entonces, pues bueno, una combinación de emociones y sentimientos y información verídica es lo que hace que las personas puedan actuar y cambiar las cosas. No estamos solos, compartimos el mundo con otros seres vivos, organismos que tienen muchas formas, tamaños y colores. Algunos son visibles para nuestros ojos y otros pueden ser tan pequeños y tan lejanos que aún no los conocemos. Sin embargo, todos tienen una función. Todos ponemos un ingrediente en la mesa para que esté lista. Gracias a esto, cada uno de los seres vivos que habitamos la Tierra podemos disfrutar de este hermoso planeta. Hola, soy Sara Bautista y junto a Manuela, Salvador y Juana hacemos posible Catando Historias. Puedes encontrar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Si quieres compartir con nosotros algunos tips de cocina, recetas o recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, puedes escribirnos en nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo, recomiéndanos y síguenos escuchando. Las ilustraciones de Catando Historias están hechas por Juana Nieto. Pueden encontrarlas en Behance como Juana Nieto y en Instagram como _alpiso, mielina_alpiso. Catando Historias es grabado en de la S a la T.